Hola, soy Isabel Recabarren. Les traigo las noticias birregionales. La semana pasada, el jueves 13, en la Corte Constitucional de Italia, el presidente Coraggio presentó su informe anual ante el presidente Mattarella y las altas autoridades de Italia. Luego se reunió con los periodistas. Yo le formulé la pregunta referida a nuestros países que hay tanto deseo de cambiar constitución. Le hice notar que Italia ha tenido hasta la fecha dos constituciones, sin embargo, también sostienen que en 150 años las constituciones no han aportado una arquitectura institucional sólida y eficiente. Entonces le pregunté si lo que sucedía era que los latinoamericanos éramos románticos o tal vez intolerantes. Él me respondió de que una constitución puede indudablemente cambiar un país, siempre y cuando sea una constitución no impuesta, sino que surja de la emanación vital de un país que se proyecta al futuro. Una constitución, me señaló, es una ley fundamental. La democracia es un camino, es un procedimiento, es un esfuerzo continuo, una búsqueda continua que necesita de nuestra constitución. Señaló también que la constitución en Italia cambió radicalmente el país, incluso en sus estructuras sociales de fondo, y sigue cambiando la estructura familiar, las relaciones de trabajo, el mundo en el cual vivimos, señaló, ahora es un mundo diferente en el cual vivieron los padres constituyentes. Refiriéndose a la opinión del profesor Sabino Cassese, que fue quien señaló que no estaba conforme con el resultado de las dos constituciones en Italia, él me señaló que yo había referido prácticamente la parte pesimista y que sin embargo la parte optimista señalaba que los demás países no estaban mejor que Italia. Sin embargo, él dijo sobre la Constitución italiana: queda mucho por hacer y mucho se ha hecho. Existen las premisas para obtener resultados positivos. Sabemos que Italia ha vivido hasta hace pocos meses una situación caótica. Realmente la política estaba poniendo en crisis todo el país. Pero como dice el presidente Coraggio, parecía el final del mundo. ¿Cómo salimos de todo esto? Él se pregunta y también se responde. Dice, tenemos ahora al mejor presidente que pudimos haber tenido. Es más, al mejor presidente que no se tenía desde hace muchos años, con la autoridad que se hace respetar en Europa y en el mundo y tiene un efecto remolque en la Unión Europea. Un salto de calidad de Italia que está a veces acostumbrada a realizar y que fue inesperado. ¿Qué cosa quiere decir todo esto? Quiere decir que más que un cambio de constitución, se requiere un hombre o una mujer en la guía de un país con intenciones claras en favor del bien común. Porque es eso lo que está haciendo ahora el presidente Mario Draghi con la autoridad que tiene en llevar adelante el país, estar llevando adelante también la Unión Europea. Sin duda, esta acción del bien común genera efectos benéficos que muchas veces se busca en el pretendido cambio de constitución. La segunda noticia birregional se refiere también a Italia, que desde junio iniciará la apertura de todos los centros comerciales, de los restaurantes, aparentemente volverá a la normalidad. Desde el 15 de junio se podrán realizar las fiestas de matrimonio. Sabemos bien que Italia ha sufrido profundamente los efectos del COVID y una alta mortalidad. Volver a la normalidad es lo que más quiere ese país. Sabemos también que la cadena del sector del turismo estimula y da vida a la cadena del sector de la restauración, de los restaurantes y viceversa. La pandemia frenó ambas. Incluso muchos dueños de locales, de restaurantes italianos se endeudaron para tratar de acordarse con el protocolo. Sin embargo, no tuvieron éxito.
Italia y Francia, en el mes de febrero del año pasado, antes de la pandemia, suscribieron un acuerdo en favor de mejorar la alimentación. Pues estos son los dos países en Europa que tienen la mejor gastronomía. Por lo tanto, trataron de hacer este acuerdo para unirse y trabajar juntos en el Foro de la Alimentación que habría debido realizarse en junio del año pasado en París, y asimismo festejar el 10º aniversario de la inscripción de la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad en la UNESCO. El acuerdo comprende también una mayor sostenibilidad en los sistemas agroalimentarios, en los procesos de producción de calidad, en la protección de los derechos de propiedad intelectual, indicaciones geográficas y la transparencia de la información a los consumidores para promover una alimentación sana y sostenible. Este acuerdo, suscrito por el presidente Macron y en su momento Conte en el mes de febrero del 2020, prácticamente quedó suspendido. Y la pandemia destruyó los trabajos de los jóvenes, incluso que tuvieron que abandonar los restaurantes y buscar otro tipo de empleo y no volverán probablemente a los restaurantes. Es por ello que los chefs italianos, en una situación de bastante criticidad, escribieron una carta abierta del título Para que podamos salvarnos, dirigida a las autoridades, donde explican el valor de un restaurante, donde los platos que se ofrecen unen el pasado, el presente y el futuro, donde la tradición y la modernidad relevan escenarios inesperados, porque la cocina italiana se vive como algo excepcional, cuya calidad es reconocida como patrimonio de toda la humanidad. El chef Bottura explicó que un restaurante crea cultura y que ellos se consideran embajadores de la agricultura. Somos el motor del turismo gastronómico, formamos y ahora hemos iniciado una revolución culinaria humanística que involucra lo social. Además, sabemos bien que alrededor de la gastronomía hay también un turismo gastronómico. Recordamos los aviones que salían de Lima para llegar a Piura, yo he estado en uno de ellos, junto con mi familia, y que había mucha gente de Lima que iba a Piura solamente a pasar el fin de semana y comer delicioso. Esto también sucede en otros países donde la gastronomía es excepcional. Y los chefs italianos fueron escuchados por el ministro Giorgetti, que es el ministro de Desarrollo Económico de Italia, quien dijo, si unimos el optimismo, podemos hacer resurgir este sector para programar un futuro apuntando a las excelencias, a lo que Italia puede ofrecer. Porque nosotros tenemos que saber que luego de la cultura, el segundo sector de mayor importancia en Italia es la gastronomía. Más o menos como sucede en el Perú, primero la cultura y luego la gastronomía. Siendo así, el ministro propuso la creación de una política industrial de atracción de inversiones en la gastronomía italiana. Con tal motivo, invitó a los chefs a conformar una mesa de la gastronomía a fin de que puedan analizarse todos los aspectos para dar mayor visibilidad a este sector. El alimento como cultura es la clave de la economía sostenible, aumenta la responsabilidad de la política, siendo Italia además quien va a presidir el G20, que lo está presidiendo, hay un plan de recuperación donde se sostiene la importancia de la economía verde. Sabemos bien que la salud, la genuinidad de los productos son elementos importantes que deben de ser defendidos por los países que tienen riquezas naturales, como el Perú. La producción artesanal y la producción en serie no pueden ser absolutamente comparables con el trabajo artesanal. El reto está en la capacidad de insertar estas características artesanales en la producción industrial. Fue también solicitada al ministro la creación de un comisario de la agricultura, un experto del sector que pueda orientar a la política la mejor manera de valorizar esta cultura gastronómica. Por ejemplo, Francia ya tiene una chef que es Sophie Le Boulois como la comisaria de la gastronomía francesa. La pregunta que les dejo es,
cómo es que Perú, con los productos ancestrales que tenemos, los Nouvelle Foods, y además nuestra reconocida gastronomía, en patria y en el extranjero, deberíamos prácticamente inspirarnos en esta experiencia europea para poder, saliendo de la pandemia, dar un paso más allá. No es que debamos de recuperar lo que hemos perdido, debemos más bien imaginar algo diferente. Tenemos a un hombre bastante destacado, que es Gastón Acurio, que podría ser, si no él, otro, ¿ah? Que podría ser el comisario de la gastronomía, que difunda, explique nuestros productos para que puedan ser insertados en la comida francesa, en la comida italiana, en la comida europea, y poder generar una sinergia de producción donde también se industrialicen nuestros productos, obviamente con el respeto del trabajo artesanal. Es decir, simplemente tenemos que inventar un poco de imaginar, porque ellos, en base a lo que tienen, han imaginado una solución. Nosotros podemos imaginarle porque en realidad nosotros tenemos todo, no nos falta nada. Lo único que nos falta es la decisión. Hasta la próxima semana.